Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, donde dice la palabra del Señor, que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hasta ahí la palabra del Señor. Por alguna causa que desconocemos, los judíos consideraban que aquellos galileos que habían sido ejecutados por Pilato, los que murieron bajo la torre de Siloé, merecían lo que les pasó. No tenemos mucha información sobre estos hechos, más allá de lo que el propio Lucas nos relata aquí, que algunas personas que vivían en Galilea y habían hecho una peregrinación a Jerusalén estaban ocupados presentando sus sacrificios en el templo, cuando repentinamente fueron ejecutados por orden de Pilato. Y en consecuencia, de alguna manera, la sangre de estos galileos se mezcló con la de sus propios sacrificios. No se nos dice cuándo ocurrió ni el por qué el gobernador dio orden de asesinar a aquellos galileos. Se ha especulado o se ha intentado dar explicaciones al respecto de esto, como que aquellos galileos eran celotes y que una vez en Jerusalén pues aprovecharon para prenderlos y ejecutarlos. Pero todas estas explicaciones que se pretenden dar infringen la norma establecida en 1 Corintios 4:6 de no pensar más de lo que está escrito. Sin embargo, como dije, los judíos consideraban que aquellos galileos merecían morir. En cuanto a la torre de Siloé, es una torre que estaba siendo edificada en la parte suroriental del muro de Jerusalén, cerca del estanque de Siloé, cuando se produjo un accidente y se derrumbó, aplastando y matando a 18 personas. A pesar de que por algún motivo los judíos pensaban que merecían lo que les pasó, quizás por colaborar con Roma o por lo que fuera, Jesús les dice que aquellas personas no eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén. Quizás los primeros se rebelaron contra Roma, de alguna manera, y por eso fueron ejecutados. Algunos piensan que los galileos asesinados por orden de Pilato eran celotes y por eso consideraban merecedoras de morir. Los que murieron en el accidente, según la teología imperante en aquel tiempo, y aún hoy muchos siguen creyéndolo, era que todo lo que nos ocurre, especialmente lo malo, tiene relación directa con el pecado. De modo que algo habrían hecho para merecer morir de aquel modo. Es lo que pensaban los judíos. Jesús nos enseña que no todo el que muere ejecutado o en accidente o en cualquier otra manera es porque merece morir, sino porque morir forma parte de la vida. Tarde o temprano todos moriremos por una u otra razón. Jesús usó aquellas calamidades como ejemplo para decirles que a menos que se arrepintiesen, todos perecerían igualmente. Así que no debían preocuparse tanto por la culpabilidad y la muerte de los demás como por la suya propia. Jesús enfatizó que sin una conversión genuina, nadie se salva. Todos perecen. Nadie escapará del juicio divino. Es cierto que moriremos todos. Pero el mensaje que Jesús predica nos garantiza que quienes creemos en Él, aun muriendo,
no permaneceremos muertos, sino que resucitaremos a la vida eterna. Esa es la buena noticia de la fe cristiana. Así que cada cual debe examinarse a sí mismo a fin de asegurarse su propia salvación. Pues como Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Queridos hermanos y amigos, estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera. Es relativamente fácil ver los fallos en las vidas ajenas, juzgar a los demás, pero resulta verdaderamente difícil ver los fallos en uno mismo. Todas estas meditaciones de la palabra de Dios, estos devocionales mañaneros, nos confrontan con nosotros mismos y deben ayudarnos a sintonizarnos con la voluntad soberana de Dios. No te limites a escucharlos y a otra cosa. Quédate con el mensaje. Medítalo. Reflexiona sobre él mismo y pídele a Dios que te ayude a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra del Señor. Por eso hacemos estos devocionales, para ayudarte a reflexionar sobre tu propia vida, no sobre la vida de los demás. Que Dios te bendiga. Un abrazo.